El sentido de la Navidad, una reflexión del ya fallecido Padre Cándido Pozo. Las fiestas de Navidad nos presentan ante los ojos al Hijo de Dios hecho niño. Pero es importante que la fiesta de Navidad no pase meramente mirada con espíritu exterior, sino que consigamos penetrar en la interioridad del misterio. Ese niño de Belén, nacido en una gruta, recostado en un pesebre, es nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre. Cuando vemos el cuerpecito pequeño de este niño insignificante, comprendemos toda la profundidad que San Juan expresó en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14, cuando escribió con frase lapidaria: la palabra se hizo carne. La palabra, el Hijo de Dios, el Verbo divino, el Hijo del Padre, ese es el que se anonadó a sí mismo, tomó forma de esclavo y se hizo nada más y nada menos que carne. E insisto en la palabra carne. Hoy está a veces de moda traducir las palabras del Evangelio de San Juan diciendo simplemente que la palabra se hizo hombre. Se da por supuesto que en el lenguaje judío la palabra basar significaba carne viva y era sinónimo de hombre. Pero a mi juicio San Juan ha querido subrayar todavía más el anonadamiento del Señor. Y lo ha querido subrayar insistiendo en que no solamente se hizo hombre, uno de nosotros, uno como nosotros, sino que se hizo carne, tomó esta materia nuestra, pequeña, débil y deleznable, que es la carne, esta materia nuestra sometida al desgaste de la vida que se deshace y que más tarde se corrompe en el sepulcro. Pero todo este abajarse, todo este anonadamiento del Hijo de Dios que se hace carne, tiene un profundo sentido. Ha venido a salvar nuestra carne. Precisamente insisto en que debe traducirse literalmente como escribió San Juan. La palabra se hizo carne. Un hombre muy cercano a los apóstoles, San Ireneo, en el siglo II escribía: si la carne no tuviera que ser salvada, en modo alguno se hubiera hecho carne el Verbo de Dios. El Hijo de Dios, si hubiera venido únicamente a salvar nuestras almas, se hubiera unido a un espíritu. Pero venía no solo a salvar nuestras almas, sino a salvar incluso nuestra realidad deleznable de carne, y por eso se hizo carne para salvar también a nuestra carne. Cuando el tercer prefacio de Navidad, refiriéndose al misterio del nacimiento de Jesús, dice que no solamente con esta unión admirable, al revestirse de nuestra frágil condición, nos confirió dignidad eterna, sino que insiste en que por esta unión admirable del Hijo de Dios con la carne, nos hace a nosotros eternos. Y es necesario, ante el portal de Belén, al contemplar al Hijo eterno del Padre hecho carne, caer en la cuenta de que tenemos vocación de eternidad. Y no solamente porque llevamos en nuestro interior un alma inmortal que sobrevive cuando nuestro cuerpo muere y es sepultado, sino que también nuestra carne, la que un día será sepultada en una tumba, tiene vocación de eternidad, está llamada a una vida imperecedera por la resurrección, porque ella ha sido salvada por Cristo, por este Hijo de Dios que tomó carne para salvar la carne. Ante este misterio de Dios hecho niño pequeño, comprendemos el anonadamiento del Hijo de Dios que se ha hecho hombre y se ha hecho carne. Ya cuando San Pablo, en la carta a los Filipenses, habla de que el Hijo se anonadó y tomó forma de esclavo
haciéndose hombre como nosotros, subraya fuertemente el gran descendimiento, el infinito descendimiento de un Hijo de Dios de dignidad infinita que se abaja y toma forma de esclavo. Pero la pequeñez aparece todavía mucho mayor cuando lo contemplamos niño, porque el niño es un inválido. El niño no puede valerse por sí mismo. El niño tiene que ser traído y llevado, tiene que ser alimentado. Es absolutamente indigente, depende de los demás y hasta ahí, hasta esa profunda cima de anonadamiento, ha querido descender para salvarnos el Hijo de Dios. Pero este Hijo de Dios, que se ha anonadado, haciéndose tan pequeño, se hace simultáneamente atractivo. El contraste entre el Dios terrible del Sinaí, que se manifestaba entre trueno y tormenta, y de tal manera que sólo su manifestación producía temor y temblor a los judíos, los cuales decían a Moisés: háblanos tú, pero no nos hable Yahvé, no sea que muramos, porque Yahvé es un Dios terrible. El contraste entre este Dios del Sinaí y el Dios no solamente hecho hombre, sino hecho niño, marca todo el contraste existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la amabilidad, la atracción que tiene todo niño pequeño. Ante todo niño pequeño sentimos ternura. Ante Jesús, Dios hecho niño, sentimos igualmente ternura. La ternura se aumenta y se acentúa cuando vemos las circunstancias de desamparo en que este niño pequeño nace, cuando contemplamos a María arrodillada en un establo y a Jesús recostado en unas pajas. Todo esto es ya de por sí atractivo, pero hay un atractivo superior en Jesús hecho niño. Millones y millones de niños han nacido a lo largo de la historia de la humanidad. Y todos ellos, en su insignificancia de niños, han sido simpáticos y atractivos. Miles y miles de niños habrán nacido en grutas, en viviendas totalmente pobres y desvalidas, habrán nacido en esas grutas que a veces circundan determinadas ciudades y que son todo un signo de pobreza y de indigencia. Pienso en las grutas y en las cuevas que rodean, por poner un ejemplo de una ciudad para mí bien conocida, la ciudad de Granada, o esas grutas, esas cuevas tan abundantes dentro de la misma provincia de Granada, en torno a Guadix. Gitanos, gente desheredada, pobres, allí nacieron como niños, y la ternura de un niño desvalido conmueve el corazón y lo hace sentirse emocionado, porque esa atracción y simpatía de un niño pequeño se acentúa cuando está acompañada de pobreza y de indigencia. Pero aunque esos casos sean paralelos entre Jesús y tantos miles de niños nacidos en circunstancias semejantes, Jesús es caso único. Solo Él, al cabo de 20 siglos, sigue poniendo en pie multitudes que en la noche de Navidad, en la misa de Nochebuena, en la misa del Gallo, terminada la celebración, con emoción en el corazón y lágrimas en los ojos, se encaminan procesionalmente para besar el pequeño pie de una imagen de un recién nacido. No sucede lo mismo con tantos y tantos niños como han nacido a lo largo de la historia. Solo Él sigue teniendo poder de convocatoria, y eso no es explicable simplemente por la atracción y simpatía que produce un recién nacido. Ni siquiera es explicable por la mayor ternura que produce un recién nacido en circunstancias de indigencia. Algo hay en Jesús que hace que no sea un mero recuerdo de la historia, ni siquiera
todavía más, que ha evitado que sea un olvidado en la historia. Él sigue siendo recordado y sigue siendo recordado como una realidad que todavía hoy es poderosa para mover los hombres hacia su adoración y hacer que todos los años se produzca la maravilla de la Navidad en que los hombres, a veces tan soberbios en su propio corazón, se ponen humildemente en camino, como un día se pusieron en camino los pastores y más tarde los magos, para también ellos besar, en este caso en una imagen, el piececito de Jesús recién nacido. Ello no puede explicarse simplemente por la atracción de un niño recién nacido. Hay algo dentro de Jesús. San Pablo, en la carta a los Colosenses, nos lo ha descubierto cuando escribe: en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Hay un misterio de gloria en el interior de Jesús. Hay un misterio de gloria que, aunque esté escondido en su interior, de alguna manera como que se manifiesta y brilla en sus ojuelos, como que de alguna manera aparece en sus mejillas, sonrosadas de niño recién nacido. Esa fuerza de la plenitud de la divinidad que habita corporalmente en su interior. Él es el Dios hecho hombre y es esa fuerza de la plenitud de la divinidad la que sigue atrayendo y poniendo en camino cada año en la maravillosa noche de Navidad a los hombres de cada generación, los cuales se movilizan para besar, emocionados y conmovidos, el piececito de la imagen que representa un sencillo niño insignificante. Pero de nuevo caigamos en la cuenta. Él es el Verbo de Dios, la palabra increada de Dios, y se ha hecho niño pequeño, infante, es decir, sin palabra. Él no habla, él no dice nada. Por eso fue necesario, porque él no podía hablar, que unos ángeles manifestaran lo que en realidad era él. Y ello se produce en dos momentos diferentes. Un ángel anuncia a los pastores, manifiesta y revela a los sencillos lo que hay dentro de este pequeño niño. Y le dice a esos pastores la enorme maravilla de una inmensa alegría, porque os ha nacido en Belén el Mesías, el Salvador, el Señor. El Mesías esperado, un Salvador que trae la salvación definitiva, el Señor. Y no olvidemos que la palabra Señor era la traducción al griego que los judíos hicieron ya del nombre de Yahvé. Cuando la Biblia hebrea se tradujo al griego, cada vez que el nombre de Yahvé aparecía, los judíos pusieron la palabra Kyrios, la palabra Señor. Entonces, lo que está anunciando el ángel a los pastores, la causa de la enorme alegría, es que el Mesías ha venido, el esperado y deseado durante siglos, y ha venido con una salvación que, como decíamos antes, no va a ser solo salvación para nuestras almas, sino incluso salvación para nuestros cuerpos. Al hacerse carne, nuestra carne deleznable tiene también ella destino de eternidad. Él, como dice el prefacio tercero de Navidad, nos concede y nos hace a nosotros eternos en todo nuestro ser. Pero este Mesías y este Salvador tiene tal fuerza salvadora, esa fuerza salvadora que acabamos de evocar, porque es el Kyrios, porque es Dios hecho hombre, porque es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero hay un segundo momento en que también los ángeles, un coro de ángeles cantando, manifiesta el misterio escondido del nacimiento del Señor. Manifiesta lo que los ojos no pueden ver. Los ojos solamente pueden ver a un niño pequeño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Pero la realidad interior, que este niño al no hablar no la manifiesta él directamente, los ángeles la proclaman al cantar el canto angélico, canto que todavía nosotros hoy
cantamos cada domingo en la Santa Misa el Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Vale la pena que estas palabras angélicas que nosotros repetimos en la misa de cada domingo sean entendidas por nosotros en toda su profundidad. Cristo ha nacido, y este hecho de que Cristo ha nacido es un hecho que glorifica a Dios. ¿Por qué? Nos lo explica la carta a los Hebreos en el capítulo 10, cuando al llegar el versículo 5 nos da la solución a un enorme problema de la humanidad. La humanidad pecadora había querido acercarse a Dios, había intentado ofrecer sacrificios tomando animales, toros y machos cabríos que inmolaba sobre altares. Pero ¿qué significa un poco de sangre de toros o machos cabríos que se derrama en honor de Yahvé? ¿Qué puede significar eso para Dios? Es tan pobre, tan insignificante, tan miserable lo que se ofrece. Y sin embargo, al llegar el versículo 5 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, se nos da la clave, se nos da la solución. Por eso, al entrar en este mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. No bastaban, no eran oblación digna de Dios los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, pero Dios confirió a su Hijo un cuerpo, y ese Hijo, al entrar en el mundo, en el primer momento de su existencia, ya le dice al Padre: no te agradaban los sacrificios de animales, pero me has dado un cuerpo. Y continúa en el versículo 6, citando el mismo Salmo: holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Este niño recién nacido, aunque no hable al exterior, tiene ya, desde el primer momento de su existencia humana, un diálogo con el Padre, y un diálogo en el cual se ofrece como oblación que glorifica a Dios, y que, porque es una oblación que da una infinita e inmensa gloria a Dios, es capaz de conseguir para nosotros la salvación. Él, con su entrega, glorifica a Dios Padre. Él, con su entrega, con una frase de entrega pronunciada en el primer momento de su existencia humana, pero que va a ser mantenida a lo largo de toda su vida y repetida sobre la cruz cuando sufra los mayores dolores. Él, con una entrega que va a ser el acto interno que dé unidad a toda su vida, está constantemente glorificando a Dios, dando a Dios una gloria infinita, y de esa gloria infinita a Dios va a poder conseguirse la salvación de la humanidad. Porque efectivamente el canto angélico continúa: gloria a Dios en el cielo. El Hijo nacido, ese niño pequeño que no habla al exterior, está dialogando con el Padre, y en un diálogo de entrega dándole una inmensa e infinita gloria, pero como consecuencia de ella, la paz para los hombres. ¿Pero qué es la paz para los hombres? La paz es una palabra que los hombres utilizamos con demasiada frecuencia, y al usarla tal vez la empequeñecemos. Pensamos que hay paz cuando los cañones no retumban, cuando hay silencio de las armas. Y no sería poco, en el mundo atormentado en que vivimos, que al menos hubiera esa paz. Y esa paz, desgraciadamente, falta con tanta frecuencia. Con tanta frecuencia retumban las metralletas, o los cañones, o todas las armas que los hombres han inventado, aumentando la malicia de Caín, para tener siempre un mayor poder destructor del propio hermano. No sería poco esa paz, pero la paz que Cristo nos trae es mucho más. Es la paz en el sentido bíblico del término, y la paz
en el sentido bíblico del término es, como han demostrado estudios muy recientes de profesores de Sagrada Escritura, es una nostalgia del paraíso. Nostalgia del paraíso. La paz es un intento y un deseo de volver a la situación paradisíaca. La paz es entonces armonía. Armonía primariamente con Dios, armonía consigo mismo y armonía con los demás. Esta es la paz que nos consigue Jesús, la paz que nos trae Jesús. Nos pone en armonía con Dios Padre, nos pone en armonía con nuestra propia conciencia, nos pone en armonía con los demás. Esta es la paz a la que él aludirá en el Sermón de la Cena, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da el mundo. La paz que Jesús nos trae es muy superior a la paz del mundo. La paz del mundo a lo más que llega es al silencio de las armas, como acabamos de evocar. Pero Él trae una paz que penetra en lo interior del corazón, y es una paz que el mundo no puede arrebatarnos. Podrá haber luchas y persecuciones, guerras y disturbios, calamidades de todo género en el mundo que nos rodea. Pero hay una paz, la paz de Cristo, que se lleva en el corazón, la que Él nos trajo con su nacimiento. Y cuando uno la ha interiorizado, cuando uno la ha hecho entrar en su propio corazón, ese hombre está en armonía con Dios, está en paz y tranquilidad con su propia conciencia, que de nada le remuerde, y está también en paz y armonía con los hombres, con los que le rodean, incluso con sus enemigos. Y esa paz indestructible no puede robársela a nadie, sea lo que fuere de las circunstancias que nos rodeen y que a veces nos agobien humanamente hablando. Pero el tercer elemento de el canto angélico es a los hombres, solíamos decir antes, de buena voluntad. Recientemente, los traductores del himno angélico en la liturgia han traducido paz a los hombres que ama el Señor. Y en el fondo, esta traducción, aunque algo libre, es mucho más exacta, porque la palabra que utilizó San Lucas al conservarnos el canto angélico es verdad que es una palabra griega, eudoquía, que significa buena voluntad. Pero atención, es una palabra que nunca se dice de los hombres, es una palabra que solo se dice de Dios, es la buena voluntad de Dios, es el beneplácito de Dios. Ello nos sugiere que la paz que Cristo nos trae es un regalo de Dios, es un regalo que procede de Dios, es el gran regalo de Dios a los hombres, es el gran don que Dios nos confiere. Somos inmensamente ricos si tenemos esa paz en el corazón, aunque nos faltaran tantas y tantas cosas. No temáis, yo he vencido al mundo, dijo Jesús en el Sermón de la Cena. No temáis porque os falten otras cosas. Lo importante es que esa paz de Cristo la tengáis en el corazón. Y esa paz de Cristo es regalo, es don, es gracia, es concesión del Padre. Es Dios el que mediante la obra de Cristo nos la da. Es Dios el que nos la confiere gracias a este pequeño niño recién nacido. Es Él, Jesús niño, Jesús de Belén, el recostado en el pesebre y el que sufre ya en el primer día de su vida mortal la punzante espina de las pajas. Él es el que nos trae la paz como don de Dios, como algo que es Dios el que toma la iniciativa para regalárnosla y a la cual
nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir el propio corazón para que esa paz lo inunde. En resumen, el canto angélico nos sintetiza lo que es la obra de Cristo recién nacido. Él glorifica a Dios, Él, glorificando a Dios, nos trae una paz nueva que es regalo del amor de Dios, que es fruto del amor de Dios, de ese Dios Padre que nos envió a su Hijo único para que se hiciera carne por amor a nosotros. Ese Dios que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo unigénito, ese Dios Padre que lleno de amor al mundo nos hizo el supremo regalo de su Hijo hecho niño, ese es el Dios que ha tomado la iniciativa del gran regalo de la paz, y ese Dios que nos regala la paz postula de nosotros que abramos nuestro propio corazón a la paz de Cristo, una paz que supera todo lo que podemos imaginar, una paz que es transformadora, una paz que nos centra en nuestro propio lugar, porque nos relaciona en correcta armonía con Dios, con la propia conciencia y con los demás. Es una paz que es el mayor regalo del niño recién nacido, es el mayor regalo de la Navidad, es el supremo don de la Navidad. Les hemos ofrecido esta reflexión del padre Cándido Pozo titulada El sentido de la Navidad.